Buenos días, señoras y señores. El Instituto de Investigación en Educación de la Universidad de Costa Rica les da la más cordial bienvenida al segundo simposio en educación intercultural, construyendo oportunidades para una sociedad equitativa, organizado en el marco del programa de investigación, educación e interculturalidad en contextos socioculturales del INIE. Esta actividad se realiza en el marco del quinto Congreso Internacional de Investigación Educativa del INIE, que se llevará a cabo en agosto del 2025. A continuación, damos inicio a este simposio con las palabras de apertura de la directora del Instituto de Investigación en Educación de la Universidad de Costa Rica, doctora Carol Morales Trejos. Muy buenos días. Sí me escuchan, ¿verdad? Buenos días, sí, señora. Gracias. Bueno, muy buenos días a las personas que nos acompañan de manera física, ¿verdad? Presencial acá en el auditorio, también a los que nos acompañan de manera virtual, investigadoras, docentes, estudiantes, asistentes, profesionales ponentes y conferencistas en este segundo simposio en educación intercultural. Un cordial, un especial saludo a la doctora Jimena Pérez Carballo, que nos acompaña virtualmente desde Argentina, y miembros de la red Inter de Costa Rica, Colombia, Nicaragua, Chile, México, que nos acompañarán de manera virtual a lo largo de este día. Un saludo también a las personas colaboradoras en este espacio, a la directora de la Cátedra de Educación para la Paz y Derechos Humanos y a los miembros, a la Red Inter, al Grupo Especial de Diálogos Interculturales de Claxo, que también nos colaboran y que muy probablemente también se conecten a lo largo de esta jornada. Es un honor y un privilegio para mí, como directora del Instituto de Investigación en Educación, darles una cordial bienvenida a este segundo simposio internacional en educación intercultural en el marco de la actividad precongreso del INIE 2025, como ya nos lo señalaba la compañera Jessica. Este encuentro representa no solo una oportunidad para compartir conocimientos y experiencias, sino también un espacio para reflexionar sobre nuestra responsabilidad colectiva en la construcción de una sociedad más equitativa. En un mundo cada vez más interconectado, la diversidad cultural es un gran valor que nos enriquece. Sin embargo, también nos plantea desafíos significativos. La educación intercultural se convierte en un pilar fundamental para abrir puertas y construir oportunidades para todas las personas. Hoy nos reunimos para reflexionar sobre cómo podemos integrar enfoques interculturales en nuestra práctica educativa e investigativa, garantizando que cada voz sea escuchada y cada historia sea valorada. Al hacerlo, no solo cultivamos un ambiente de respeto y comprensión, sino que también fomentamos una sociedad más justa, donde cada individuo tenga acceso a las mismas oportunidades. Como investigadora en el área de la educación intercultural, me permitiré utilizar la siguiente metáfora para referirme a la importancia de la educación intercultural. La interculturalidad es como un vasto jardín, donde cada planta representa una cultura, una perspectiva y una historia única. Para que este jardín florezca, es esencial que cada planta reciba la atención y el espacio que necesita y que todos crezcan en armonía. Al integrar la educación intercultural en nuestra investigación, no solo cultivamos un entorno diverso, sino que también garantizamos que las raíces de nuestra comprensión sean profundas y resilientes. Sin este enfoque, corremos el riesgo de que nuestro jardín se convierta en un paisaje monótono, corremos el riesgo de que sea carente de color y de vitalidad. Solo a través de la colaboración y la inclusión podemos asegurar que el conocimiento crezca de manera robusta, beneficiando a todos aquellos y a todas aquellas que habitan en este espacio compartido. Esta metáfora nos ayuda a ilustrar cómo la educación intercultural, al ser integrada en la investigación, enriquece y fortalece nuestro entendimiento colectivo. Quisiera invitarles a participar activamente en las discusiones, en los espacios de conferencia como de mesas temáticas programadas durante este día. Sus experiencias, sus ideas y su compromiso son esenciales para avanzar hacia un futuro donde la equidad en la educación no sea un sueño, sino una realidad tangible. El trabajo de la red Inter
dentro de los espacios del Instituto de Investigación en Educación ha ayudado a consolidar la línea de educación intercultural dentro del programa de investigación Educación e Interculturalidad en Contextos Socioculturales. Agradezco a la máster Erika Jiménez Espinosa, actual coordinadora del programa de investigación, por asumir el reto de coordinar este programa, pero sobre todo de seguir fortaleciendo esta línea de investigación. Estoy convencida de que juntas y juntos, a través de este simposio, podemos sembrar las semillas del cambio y contribuir a un mundo donde la educación sea verdaderamente inclusiva, intercultural y transformadora. Les agradezco su presencia y su entusiasmo esta mañana y esta tarde, este día. Bienvenidas, bienvenidos a su casa. Muchísimas gracias, doctora. Seguidamente escucharemos a la máster Erika Jiménez Espinosa, coordinadora del programa de investigación, educación e interculturalidad en contextos socioculturales del INIE y docente en la Escuela de Orientación y Educación Especial. Bueno, vamos a ver. Ahí. Bueno, buenos días tengan todas y todas las personas que nos acompañan de manera presencial en este auditorio y también de forma virtual a este segundo simposio en educación intercultural, construyendo oportunidades para una sociedad equitativa en el marco del programa de investigación, educación e interculturalidad en contextos socioculturales. Es importante hacer alusión y recordar que el primer simposio de este programa se tituló Educación Intercultural y Derechos Humanos, un abordaje educativo con pertinencia cultural en territorios indígenas de Costa Rica. Este se llevó a cabo en colaboración con la sede del Atlántico, UCR, siendo los anfitriones el día 11 de noviembre, mientras que el 10 de noviembre del año 2022, la actividad se realizó en la Facultad de Ingeniería de la sede Rodrigo Facio. Las mesas temáticas en esa oportunidad que se desarrollaron estaban enfocadas en los derechos humanos, la interculturalidad y el acompañamiento de docentes con pertinencia cultural. Además, el simposio contó con la presentación de actos culturales cabécares a cargo del estudiantado del bachillerato en Ciencias de la Educación, primero y segundo ciclo, Lengua y Cultura Cabécar, Siguapacó. Al igual que en esa oportunidad y en la actualidad, para el INIE y para el presente programa es todo un honor y un logro poder concretar esta actividad como respuesta a uno de los objetivos que este programa tiene y que corresponde a promover alianzas estratégicas para el fortalecimiento académico en función de la investigación educativa asociadas a sus líneas de investigación, a saber, derechos humanos, diversidad, discapacidad y aprendizaje diverso, procesos educativos y pertinencia cultural, juventud, educación y neoliberalismo, educación y pueblos originarios, equidad, justicia social y género, grupos etarios, práctica docente e interculturalidad, procesos migratorios, pedagogías críticas, ruralidad y capacidades locales, participación social y educación y comunidad. Además, en concordancia con el plan estratégico que el instituto posee y de acuerdo con la acción estratégica 4.1 que corresponde a consolidar los vínculos y las alianzas académicas colaborativas entre instituciones públicas, privadas, organizaciones civiles y medios de comunicación para la discusión que aporten la definición de la política pública en educación. En este sentido, nos acompañan el día de hoy y facilitan conferencias, charla, mesas temáticas, personas profesionales especialistas en diversos temas que responden precisamente a los ejes temáticos del simposio y a los que me referiré en unos minutos. De este modo, tendremos el honor de escuchar a una consultora internacional en migraciones de Argentina que nos está acompañando de forma virtual, doña Jimena, a una persona representante de la red Quipus Nodo Costa Rica, personas docentes e investigadoras de la Universidad Nacional y de la Universidad de Costa Rica, a la coordinadora de la Comisión de Enlaces Iguapacó, a la coordinadora del ONEI CONARE,
así como una integrante y representante de la Cátedra de Educación para la Paz y Derechos Humanos. Este simposio, como ya bien lo decía nuestra señora directora, se enmarca como actividad previa al quinto Congreso Internacional de Investigación Educativa del INIE, a realizarse los días 19, 20 y 21 de agosto del próximo año y que desde ya les invitamos. Además, colaboran para el presente simposio la Cátedra en Derechos Humanos del INIE, la Red Inter y el Grupo Especial Claxo sobre diálogos interculturales. Interesa, mediante este simposio, dar a conocer proyectos de investigación o acción social que plantean estrategias o bien realicen acciones concretas para promover la equidad y movilidad social de personas en condición de discapacidad, migrantes, refugiadas, comunidades indígenas, entre otras. Se abordan los 5 ejes que se distribuyen en una conferencia de apertura, que próximamente en unos minutos vamos a tener, 2 mesas de discusión temática y una charla. Los ejes de este simposio son acceso equitativo a la educación. En este se van a abordar temáticas relacionadas con la igualdad de oportunidades, el acceso a la educación, la eliminación de barreras socioeconómicas, geográficas y de género, así como el respeto a los derechos humanos, la equidad en el ejercicio y protección de estos. Interesa analizar acciones que permitan comprender acciones que favorecen el acceso a la educación desde las miradas de la educación inclusiva, educación intercultural y el enfoque de derechos humanos. Tenemos como segundo eje la equidad en la formación inicial de docentes. Aquí se pueden discutir estrategias y políticas para garantizar una formación y capacitación profesional equitativa que promueva la inclusión laboral y la movilidad social de diferentes sectores de la sociedad. Nuestro tercer eje es la reducción de la pobreza y desigualdad socioeconómica. En este se van a discutir medidas para reducir la brecha de desigualdad socioeconómica, abordando temas como la distribución equitativa de recursos, oportunidades de empleo y políticas de inclusión. El cuarto eje sería la inclusión de grupos vulnerables, que se busca visibilizar a las personas en situación precisamente de vulnerabilidad, como personas con situaciones asociadas a discapacidad, migrantes, refugiadas, comunidades indígenas, entre otras. La educación y la tecnología como motores de la equidad corresponde al quinto eje, y aquí se van a abordar las oportunidades y desafíos de la tecnología en la educación, especialmente en contextos donde pueda ser una herramienta para reducir las brechas de acceso y aprendizaje entre diferentes grupos sociales. Para finalizar, me resta destacar que sin la participación de las personas ponentes que nos acompañan el día de hoy de manera presencial y de forma virtual, este simposio no se hubiese podido concretar, ni mucho menos sin todo el apoyo logístico y administrativo del personal de este instituto. Loriana Morales, Milagros Centeno, Marlen Sánchez, Lorena Mena, Francini Montero, Jessica Rojas, Isaac Flores, Cristian Zamora, Paula Valverde, Felipe Palacios y por supuesto la señora directora, la doctora Carol Morales Trejos, de quien he recibido todo el apoyo y la guía para la planificación de esta importante actividad académica. Muchísimas gracias a todas y todos y a compartir este valioso espacio de aprendizaje. Muchísimas gracias, Erika, por sus palabras. Ahora nos complace dar inicio a la conferencia de apertura de este simposio bajo el tema central, inclusión de grupos vulnerables para la participación, movilidad social y garantía de sus derechos. Nos acompaña virtualmente la doctora Jimena Pérez Caraballo, consultora internacional en migraciones de Argentina. Ella es doctora en psicología intercultural. Actualmente es consultora internacional en temas de migraciones, enfoque intercultural, derechos humanos, educación y salud mental. Se dedica a impartir cursos, conferencias y talleres a nivel regional que apuntan al desarrollo y fortalecimiento de habilidades y competencias profesionales en esos temas. Actualmente trabaja con organismos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, con gobiernos nacionales, locales y la academia. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos y a todas. Espero que se encuentren muy bien. Muchísimas gracias
a la doctora Carol Morales por esta invitación que me llena de alegría y de orgullo el poder estar aquí compartiendo con ustedes en el día de hoy. Así que muchísimas gracias por esta invitación. Les voy a empezar a compartir la presentación que he preparado para hoy, un poco compartir algunos elementos conceptuales y más que nada algunas reflexiones. La idea es que por ahí nos llevemos algunas preguntas y algunas reflexiones en estos temas cuando hablamos de bueno, la inclusión, más que nada, desde qué lugar la pensamos, los grupos en situación de vulnerabilidad, cómo todo esto se relaciona con la igualdad de oportunidades, con la movilidad social y con la garantía de los derechos humanos de estos grupos. Así que, bueno, muchísimas gracias nuevamente y sin más, iniciamos, así aprovechamos bien el tiempo. Voy a desarrollar esta presentación básicamente en 6 puntos principales. Primero voy a hablar de desigualdad en América Latina y el Caribe, algunos rasgos característicos estructurales. Luego, y para profundizar en estas cuestiones, voy a abordar algunos aspectos vinculados con la colonialidad del poder, del saber y del ser, para luego pasar a comentar ya acerca de los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad a la luz justamente de estas desigualdades estructurales que iré comentando más al principio. Y ahí luego, bueno, hablaremos de inclusión, cuestionándonos desde qué lugar hablamos cuando hablamos de inclusión, cuando hablamos de integración, ¿no? Y a partir de ahí, traer las perspectivas de interculturalidad crítica principalmente, en contraposición a las de interculturalidad funcional, que creo que nos pueden dar varias pistas para pensar estas cuestiones. Y luego abordaré algunos aspectos que se vinculan con la igualdad de derechos, con la participación y la movilidad social de estos grupos, para terminar con algunas líneas de acción que creo que pueden ser importantes al momento de pensar en la inclusión. Así que ese es un poco el programa para estos minutos con los que cuento. Intentaré eh, acotarme a los 25 minutos que me han pedido, así que por ahí hay cosas que voy a pasar un poquito más rápido. Entonces, por ahí para empezar, ¿no? En esta gran América Latina y el Caribe, que una región, bueno, bien diversa, grande, ¿no? Que se caracteriza por una diversidad sociodemográfica bastante amplia, ¿no? Fruto de un proceso histórico que incluyó la conquista del territorio, ¿no? El colonialismo, el sometimiento de ciertos grupos y la presencia también, ¿no? De varios grupos, entre ellos grupos y personas en situación de movilidad que han hecho finalmente con que sea una región de muchísimos, digamos, de una variedad y de una diversidad cultural y étnica muy amplia en un mismo territorio que a su vez está marcado por la desigualdad social, ¿no? De hecho, América Latina y el Caribe es una de las regiones más desiguales del planeta. Los altísimos índices, ¿sí? que están repertoriados en varios informes, en varios estudios sobre la concentración de la riqueza y de oportunidades, han venido dando lugar ya históricamente a una trama de desigualdades multidimensionales que se manifiestan en fenómenos que seguimos viendo actualmente, como la discriminación, la exclusión, la xenofobia, la opresión, ¿sí? Como vamos a ir analizando poco a poco. Entonces, ahí hay un poco la definición, hay muchas definiciones de desigualdad, por supuesto, yo aquí traigo un poco el enfoque de la CEPAL, que
es una de las agencias de Naciones Unidas que ha trabajado muchísimo en estas cuestiones de desigualdad estructural en nuestra región. Y la desigualdad, ¿no?, como característica histórica y estructural de las sociedades latinoamericanas que se ha mantenido y reproducido incluso en periodos de crecimiento y de prosperidad económica de la región, ¿no? Entonces acá, bueno, la CEPAL menciona, ¿no?, que tiene que ver con la ausencia de condiciones similares, hablamos en términos de similaridad en este caso, en lo que respecta al acceso y al ejercicio de los derechos de las personas y de los grupos en los distintos ámbitos, ¿no?, en los que circulamos. Entonces, esas oportunidades desiguales, esos accesos desiguales, me interesaba que los pudiéramos mirar a la luz de cuestiones mucho más estructurales, y por eso quería que pudiéramos hacer un poco esa revisión más histórica. Ahí, justamente esta matriz que la elabora la CEPAL también, habla de cómo esta desigualdad sustentada por la heterogeneidad estructural, es decir, por la falta de diversificación y la gran heterogeneidad en las estructuras de producción, con sectores, digamos, poco productivos que proporcionan alrededor del 50% del empleo y que se menciona como uno de los principales factores, ¿no?, esta heterogeneidad estructural de matriz productiva desde el sector económico, que viene digamos, a estructurar otros fenómenos que se van concatenando y encadenando a esto mismo, ¿no? Se destaca dentro de esta matriz algunos aspectos, yo los voy remarcando abajo, la cultura del privilegio, está asociada y alimentada por una cultura patriarcal y por el racismo. Se trata de una cultura que naturaliza de alguna manera las jerarquías sociales y las asimetrías que existen en el acceso a los derechos de las personas. Un componente clave aquí en esta cultura del privilegio es la concentración del poder en la toma de decisiones, ¿sí?, por medio, bueno, de las cuales unos grupos, por supuesto, tienen, ¿no?, están en unas posiciones, en unos lugares. Ahora vamos a ir viendo en la próxima filmina cómo también se fue construyendo eso, donde sistemáticamente hay una exclusión de ciertos grupos que llamamos en situación de vulnerabilidad, ¿no?, y a los cuales se les ha negado su participación ciudadana. Esa cultura de la negación finalmente del otro, o esta dialéctica de la negación, como la llaman algunos autores, fue concomitante con privilegios económicos, políticos, sociales, ¿no?, donde se impone una racionalidad cultural que está basada en esta dialéctica de la negación del otro, donde al hablar de negación del otro hablamos de la negación del vínculo social de reciprocidad. Entonces, el otro, la otredad, el distinto, de alguna manera, queda desvalorizado y silenciado. Entonces, esta negación de reciprocidades en términos de derechos, ¿sí?, y en identidades, hace a su vez que quienes formulan la discriminación y la reproducen en la práctica, ¿sí?, se atribuyan la posesión de la verdad y del buen juicio. Entonces, el discriminador es a la vez, ¿no?, juez y parte de ese proceso de discriminación. Entonces, todo esto, por supuesto, opera como un obstáculo a la igualdad en todas sus dimensiones, a la igualdad de medios, de derechos, de oportunidades, de capacidades, de reconocimiento recíproco en la participación ciudadana de los distintos actores, ¿no?, generando así, digamos, y perpetuando así esas mismas desigualdades y esas mismas exclusiones. Entonces, esta matriz, lo que me parece que trae de interesante, además de estos planteamientos teóricos, son los ejes estructurantes, ¿no?, que todas y todos que trabajamos en estas cuestiones conocemos, ¿no? Hay, digamos,
una serie de ejes estructurantes de la desigualdad que se encuentran en el nivel socioeconómico de las personas, en las desigualdades de género, étnicas, etarias, territoriales, ¿sí? Se habla aquí también de discapacidad y de migración. Específicamente ahí habla de estatus migratorio, ¿no? Haciendo acá alusión a las personas que se encuentran con un estatus migratorio regular versus irregular, ¿sí? Entendiendo que las personas que tienen un estatus migratorio irregular están generalmente expuestas a mayores situaciones de vulnerabilidad, justamente por migrar, ¿no? En los márgenes de los marcos normativos que establecen los distintos países para esa migración. Entonces, vemos acá cómo las múltiples identidades sociales se van entrecruzando y superponiendo. Podríamos agregar más cosas, me parece, a ese cuadro, como las creencias religiosas, la nacionalidad, las pertenencias lingüísticas, el grado de educación formal, el residir en entornos urbanos o rurales. Es decir, creo que podemos seguir hilando, digamos, más profundamente en todas esas interseccionalidades que aparecen y que se actualizan, ¿no? En el momento de hablar de desigualdad, justamente. Entonces, por supuesto, esta desigualdad genera barreras en diferentes ámbitos, como lo ven en la última columna, que dificulta que las personas logren mayores niveles de bienestar. Y varios estudios, de hecho, muestran el vínculo entre el aumento de los niveles de desigualdad y la disminución de los niveles de movilidad social, ¿sí? Y sobre esto hablaremos un poquito más adelante. Entonces, para avanzar, les quería traer algunas reflexiones sobre la colonialidad del poder, del saber y del ser, que me parece que también nos dan bastantes pistas sobre cómo se fueron instalando en el mundo, ¿no? Con, por ejemplo, la colonialidad del poder. Acá tienen a los autores y las autoras más representativas en este ámbito. Que hace referencia más que nada a cómo el poder, a la organización del poder global que surge con el colonialismo y que persiste mucho más allá de la descolonización, digamos, política formal, y, digamos, la colonialidad del poder como una estructura que jerarquiza a las personas según la raza, y digo bien según la raza porque fue la noción que se instala, ¿no? En el mundo, está este concepto de raza y de atribución de raza, ¿sí? Entonces, según la atribución que se hace a las personas, sean blancas, negras, indias, mestizas, etcétera, ocuparán, ¿no? un lugar en esa sociedad. Entonces se va construyendo esa jerarquización racial, pero que no es solo racial, también es de clase, también es de género, ¿sí? Por supuesto, Europa situada en la cúspide de esa jerarquía. Esto vinculado también con lo que varios autores llaman la colonialidad del saber, es decir, se van privilegiando ciertos tipos de conocimiento, y esto nos interesa muy particularmente en el ámbito de la educación, ¿no? Cómo el conocimiento científico occidental y europeo prima sobre otros, ¿sí? Como los conocimientos indígenas o de poblaciones afrodescendientes o locales, ¿no? Cómo esos saberes no occidentales vienen siendo sistemáticamente y estructuralmente marginalizados y silenciados, ¿no? Entonces, este control del conocimiento que está vinculado a la idea de ciencia y de razón occidentales como únicas formas legítimas de entender el mundo, ¿no? Y cómo ese silenciamiento se da desde la concepción de que esos otros conocimientos representan una etapa, y es bien interesante cómo lo plantean estos autores y autoras, como una etapa mítica, como una etapa inferior, como una etapa premoderna, precientífica del conocimiento humano. Y otros autores hablan de la colonialidad del ser, que
obviamente está muy vinculada con los otros dos procesos, que tiene que ver, por supuesto, con la deshumanización, con la invisibilidad y con la cosificación de las personas, ¿no? Como fenómenos que ha acarreado la colonialidad, ¿no? Con implicaciones existenciales y ontológicas que aún quedan de la colonialidad, ¿no? Como la negación del ser, la reducción de las personas a objetos o a seres subordinados, ocurre y ocurrió en términos materiales, ¿no? Como la explotación y la violencia física, pero también en términos simbólicos, ¿no? Cómo todo eso va afectando profundamente la subjetividad, la construcción identitaria y la dignidad y el bienestar de las personas y de los distintos grupos. Entonces, cuando hablamos de vulnerabilidad o de vulnerabilidades, ahí también es como para pensar, porque hay vulnerabilidades que obviamente también se entrecruzan, así como hablábamos de interseccionalidad. Eh, Se habla de la interacción y la convergencia y la coexistencia de una serie de factores, ¿sí? Como una condición que no es estática e inherente a las personas, sino como esa interacción de factores, es decir, grupos que debido a determinadas condiciones o características son más vulnerables a que sus derechos humanos sean violentados. Entonces ahí siempre me parece importante hacer esta diferenciación entre grupos vulnerables, grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Y grupos más expuestos a sufrir vulnerabilidades producto de las desigualdades estructurales y así haber afectado el acceso a los derechos humanos fundamentales. Ahí yo les traía simplemente, pero voy a pasar rapidito, les traía el, es un modelo de determinantes de la vulnerabilidad que la Organización Internacional para las Migraciones, como agencia de Naciones Unidas, líder en la temática migratoria, ha desarrollado, ¿sí? Sobre todo para trabajar la vulnerabilidad en personas migrantes, pero creo que es un modelo de todas maneras bastante amplio, que nos dice que hay 4 factores principales que determinan esas vulnerabilidades, como los factores individuales, que un poco los vimos con la otra matriz, los factores familiares, ¿no? El tamaño, las estructuras de los hogares, la situación, los medios de sustento, los niveles de instrucción de las familias, las dinámicas familiares, ¿no? Cómo determinan también esa vulnerabilidad, los factores comunitarios que tienen que ver con esa disponibilidad de oportunidades en educación, en salud, en servicios sociales, en el acceso a recursos, ¿no? Se vincula con esas estructuras económicas, culturales y sociales que hay en las comunidades y cómo esas comunidades, al ser redes sólidas para el acceso a recursos, pueden brindar apoyo y protección a las personas y a las familias o justamente no, según las dinámicas y la organización. Entonces, cómo pueden ser facilitadoras o cómo pueden ser y transformarse en factores de riesgo también. Y los factores estructurales, que bueno, los venimos hablando desde el principio, ¿no? Que van a influir en el entorno general en el que están insertas las personas, las familias, las comunidades, ¿no? Y que también obviamente tienen un rol fundamental estos factores en esa vulnerabilidad. Los grupos más vulnerables a sufrir violaciones a los derechos humanos. Acá la lista no es exhaustiva, lamentablemente no quiero que crean que los grupos son exhaustivos ni las vulnerabilidades a los que están expuestos estos grupos. Yo simplemente traía algunas, porque también cuando hablamos de grupos en situación de vulnerabilidad es bueno no homogeneizar, creo, es bueno saber de qué grupos estamos hablando y saber qué vulnerabilidades específicas enfrentan, porque si bien algunas son compartidas, hay otras que son más específicas, digamos, de acuerdo a los grupos. Digamos, no lo vamos a ver todo en detalle porque quiero también hablar de otras cuestiones, pero acá traigo algunas, como por ejemplo las mujeres más expuestas a violencia basada en género, a trata de personas con fines de explotación sexual, a restricciones en lo que es el acceso
a los servicios de salud sexual y reproductiva, la discriminación laboral, sabemos las brechas que existen, sobre todo y principalmente en nuestra región, en términos salariales, por ejemplo, ¿no? Muchísimos estudios demuestran cómo las mujeres, bueno, suelen ganar menos que los varones por trabajos de igual valor, además de enfrentar diferentes barreras para acceder a posiciones de liderazgo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, los niños, niñas y adolescentes con desigualdades enormes en el acceso a la educación, expuestos y expuestas a trabajo infantil, a trata, a maltrato, ¿no? Es decir, vamos viendo cómo se van dando esas vulnerabilidades según los grupos. De nuevo, no son exhaustivas y creo que, que merecería también un análisis seguramente más profundo, pero sí quería traer algunas, ¿no? Para poblaciones indígenas, lo que es el despojo de tierras, la vulneración de derechos económicos, sociales y culturales, la exclusión política, ¿sí? En lugares de participación ciudadana y de toma de decisiones. En cuanto a personas afrodescendientes, bueno, el racismo estructural, la discriminación en el acceso a derechos esenciales y la violencia policial. Población LGBTIQ+, ¿no? Con una vulnerabilidad específica asociada a los crímenes de odio, a la negación de derechos civiles y en muchos países a la persecución, inclusive a la pena de muerte. Personas con discapacidad, ¿no? Con también una dificultad en el acceso a servicios, en el acceso al mercado laboral, a la educación. En personas migrantes y refugiadas, bueno, habría mucho para decir, justo yo trabajo en ese tema, pero no quería que esta presentación fuera solo sobre ese grupo, pero bueno, hablé un poquito de cómo la situación migratoria irregular acarrea un acceso restringido a derechos económicos y sociales, a la detención arbitraria muchas veces y a la trata y tráfico de personas, principalmente con fines de explotación laboral y sexual. Y las personas mayores, también como otro de los grupos que enfrentan mayores situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Con falta de protección social muchas veces, restricciones al acceso de salud, exclusión social, ¿no? Todo esto, si ustedes ven en términos etarios, ¿no? Niños, niñas, adolescentes, personas mayores, somos sociedades basadas en el adultocentrismo, entonces sí, claro, hay unos grupos que están por fuera de los adultos que van a sufrir mayores vulnerabilidades. Entonces ahí un poco la reflexión, ¿no? Cuando pensamos en inclusión de estos grupos, ¿desde qué epistemologías, desde qué paradigmas se piensa la inclusión? ¿No? Podemos hacernos esa pregunta, ¿desde qué lógicas estructurales e institucionales se materializa esa inclusión? ¿No? Habría que ver por eso qué se entiende por inclusión, porque hay tantas concepciones y tantas definiciones, por eso quería un poco traer esta reflexión. Y sobre todo a partir de qué concepciones de la diversidad también, ¿no? Entonces acá, bueno, para alimentar y abonar esta reflexión, bueno, pensar si partimos de una concepción de la diversidad, no solo cultural, sino diversidad étnica, sexogenérica, etaria, ¿no? Como un problema, como un obstáculo o como una herramienta, como un recurso, como una oportunidad de crecimiento y desarrollo de las sociedades, ¿no? Como personas detentoras de derechos, ¿sí? Que por lo tanto deben tener sus espacios, su participación ciudadana, ¿no? Deben poder estar en esos espacios, como hablaba, de participación, de toma de decisiones. Pero ahí dependerá, igual acá yo lo estoy planteando de manera binaria, es mucho más complejo, pero bueno, es una primera reflexión para traer al espacio. ¿Y cómo y dónde finalmente estas personas, estas diversidades, deben ser incluidas, ¿no? Dentro de la estructura social hegemónica dominante, ¿no? Desde ese lugar, o desde una apuesta que vaya más allá y que justamente busque transformar, trastocar las estructuras que generan las desigualdades, ¿no? Entonces, ahí creo que vale el hacernos eh, esas preguntas.
Y ahí yo creo que yo no les voy a dar una respuesta cerrada, no les voy a decir esto se resuelve así, no. Justamente lo interesante es el debate, ¿no? Y sé que van a tener una jornada bastante rica en charlas, debates, reflexiones, intercambios, y esto es muy importante, ocupar estos espacios y poder abonar a esas reflexiones y a acciones concretas. Entonces, yo creo que esas preguntas que traigo pueden encontrar algunos elementos de respuesta en la perspectiva de interculturalidad crítica, en oposición a la interculturalidad funcional. ¿Por qué? Porque finalmente podemos hacer intervenciones en distintos ámbitos para que la inclusión se dé desde una postura o desde otra. De todas maneras, de nuevo, lo presento en términos binarios, pero es bastante más complejo. Entonces, por qué desde la interculturalidad funcional no sería una pista? Bueno, porque reconoce la diversidad, pero para incluirla dentro de la estructura social hegemónica establecida, digamos, sin ir más allá, ¿no? Buscando homogeneizar inclusive esas diferencias. No se toman en cuenta las relaciones de poder que existen entre las culturas y sobre todo se habla desde la tolerancia, ¿no? Y cuando hablamos de tolerancia, esto sugiere que una cultura dominante decide si tolera o no a las otras culturas. Entonces esto mantiene de alguna manera esas jerarquías, ¿no? Si hay una cultura que va a decidir si va a tolerar a las otras, hay una relación de poder, hay una simetría. Entonces, no se habla de respeto mutuo ni de equidad, se habla de tolerancia desde esta perspectiva, lo cual no fomenta un verdadero diálogo o entendimiento, es como coexistir, pero sin dialogar. Y un poco esto, ¿no? Invisibilizar esas asimetrías sociales que existen en los grupos racializados en situación de vulnerabilidad. Entonces, en ese sentido, de nuevo, como no ir más allá. ¿Y por qué se llama funcional? Porque, como dice Fidel Tubino, es funcional a las dinámicas de poder vigentes, por no cuestionar justamente las causas estructurales de la desigualdad, bueno, que yo las abordé muy rápidamente al principio, pero que tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, la propuesta es ir más allá y en ese sentido la interculturalidad crítica que se propone no como una perspectiva lista, acabada, pronta para usar, no, y eso es lo interesante porque la podemos ir construyendo todos y todas en el día a día, se constituye como una herramienta, un proceso, un proyecto político, social y ético decolonial, ¿sí? Como una apuesta a transformar esas estructuras que generan las inequidades, como un proceso también para revisar los modos de silenciamiento cultural que hemos venido viendo eh, y resignificar esas representaciones estigmatizantes sobre lo que consideramos la otredad, los otros, los diferentes, ¿sí? Y sobre todo, y es acá bien interesante, porque es una perspectiva que me parece muy profunda, de hecho, eh, Tubino también dice que viene finalmente a trastocar cuestiones que tienen que ver con lo existencial, porque, claro, es una apuesta social, ética, política, que obviamente va a trastocar también y va a tener una incidencia sobre las subjetividades, porque lo primero que nos invita es a pensar, ¿no? Desde qué lugares hablamos, desde qué identidades, ¿no? Entonces, es una perspectiva que habla de las maneras distintas del ser, de vivir, de saber, ¿sí? Ahí rompiendo con la colonialidad del saber y buscando el desarrollo y la creación de otras comprensiones. La creación, dice, de modos otros, habla Catherine Walsh, que ha trabajado muchísimo estas cuestiones en Ecuador, ¿no? La creación de modos otros, de pensar, de ser, de estar, de aprender, de enseñar, de soñar y de vivir, dice ella. Y habla de desaprender a pensar desde el universo de la totalidad y aprender a pensar y actuar
en sus afueras, en sus fisuras, en sus grietas, donde justamente crecen esos modos otros. Les quería traer esto porque me parece muy potente y bueno, y en este afán de aportar un grano, un grano de arena también en estas cuestiones. Bueno, para ir ya terminando, sé que me queda poquito tiempo. Creo que la inclusión social puede expresarse como elemento fundamental en la igualdad de derechos, ¿no? El acceso a servicios sociales básicos, dígase educación, salud, infraestructuras, vivienda, justicia, ¿sí? Eh, como los otros derechos vinculados con los ingresos, la participación en los procesos sociales y políticos. Entonces, la inclusión tiene que ver con la realización plena de derechos y debería implicar también, y como consecuencia lógica, la no discriminación, la no exclusión, ¿no? Que venimos ya arrastrando, digamos, desde hace muchísimos años, y si bien no digo que no han habido avances, sí digo que es necesario seguir trabajando. La participación ciudadana, ¿no? Como algo que es súper necesario seguir creando, seguir fortaleciendo, seguir fomentando espacios, pero de participación real, donde las voces de todos estos grupos que estuvimos mencionando en situación de vulnerabilidad o que están mayormente expuestos a que sus derechos sean vulnerados, tengan un peso, ¿no? Donde esas voces tengan donde expresarse. Y no se trata de dar voz, las personas ya tienen la voz, es crear espacios para que las puedan expresar, ¿no? Entonces, que esa participación real y efectiva pueda tener lugar cada vez más para que se pueda influir en las decisiones y en políticas que afectan las vidas de todos estos grupos y que muchas veces no hay un lugar real donde expresar esas voces. No, esto también tiene que ver con revertir la cultura del privilegio que hablábamos al principio y fortalecer la democracia. Y luego la movilidad social, que bueno, un poco lo mencionamos al principio, ¿no? Fomentarla finalmente es una garantía para construir una sociedad más equitativa, menos desigual, para ir rompiendo con esas desigualdades. Entonces, también cómo construimos espacios para contribuir, mejor dicho, a la movilidad social y a una sociedad más justa, promotora de la igualdad de derechos y oportunidades. Entonces creo que esto, yo lo puse de esta manera, pero bien podía haber sido un círculo con flechas que se retroalimenten finalmente todos estos procesos que están muy vinculados. Y acá para terminar traigo algunas líneas de acción que las plasmé en distintos niveles, igual esas fronteras son bastante porosas y tampoco es una lista exhaustiva, para nada, son solo algunas reflexiones, más a nivel quizás individual, ¿no? Cómo podemos revisar constantemente nuestros prejuicios, nuestros estereotipos, las imágenes reduccionistas que podemos tener sobre las personas, sobre los distintos grupos, ¿no? Y que atentan contra los derechos humanos. Creo que hay también un trabajo, por eso que se da a distintos niveles, pero hay un trabajo también individual que tiene que ver, por eso decía la interculturalidad, yo creo que más que nada, muchas veces yo lo digo en mis talleres, pensamos interculturalidad como lo que está fuera, y yo creo que al principio se trata de mirar hacia adentro, de mirar cuál es mi lugar de enunciación, cuáles son mis identidades, cómo se intersectan, desde qué lugar estoy hablando, de un lugar de privilegio o de opresión. Entonces, eso es fundamental para estas cuestiones y el poder revisar esos estereotipos también es vital, ¿no? Y prestar atención al racismo que está presente en el lenguaje cotidiano, muchas veces con frases que no nos damos cuenta, ¿no? Y ahí traigo una frase muy bonita que tiene Abdalá Pretzel que dice que hay que aprender a comprender a las culturas, a las personas, en sus trayectorias, experiencias, historias y proyectos de vida. Aprender a comprender. Fíjense ustedes la importancia, la potencia de esta invitación. No quiere decir que sepamos, quiere decir que hay que aprender. Y ese aprendizaje
creo, es colectivo. Adoptar pedagogías que transgredan y que cuestionen la colonialidad, que promuevan una lectura crítica del mundo y su transformación. Quizás en otros niveles ir rompiendo el círculo de la invisibilidad y del silenciamiento y de la exclusión de las personas racializadas, de las personas migrantes, de las personas indígenas, afrodescendientes, de las mujeres, ¿no? El reconocimiento social a estos grupos que han sido sistemáticamente excluidos, entendiendo que son ciudadanos a título pleno y agentes de desarrollo y que contribuyen a una ciudadanía en común. Entonces, hay también apostar por proyectos sociales, económicos, educativos que sean emancipatorios y que transformen, que trastoquen esos escenarios de exclusión cotidianos. Y bueno, seguir promoviendo, porque hay muchas, pero seguir promoviendo investigaciones sobre desigualdad en América Latina, que tengan un enfoque interseccional, un enfoque de género, un enfoque de derechos, un enfoque de interculturalidad crítica, ¿sí? Y que tengan que ver con prácticas decoloniales e inclusivas. Y creo que este simposio es una muestra de ello, viendo el programa súper vasto y todos los temas, me pareció tan importante y cómo contribuye a esto justamente. Bueno, el diseño e implementación de políticas que aborden la intersección de las desigualdades, como estuvimos viendo, y bueno, un gran proyecto ahí quizás de colonizar las políticas públicas, ¿no? Que el acceso a los derechos sea igualitario para todos y para todas las personas. Bueno, con esto cierro estas reflexiones y bueno, agradeciendo una vez más por la invitación que me honra y que me alegra muchísimo poder compartir con ustedes en esta mañana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Jimena Pérez Caraballo, por su valiosa intervención. Seguidamente vamos a abrir un espacio para consultas. Las personas que nos acompañan desde Zoom, si quieren hacer alguna consulta a la doctora Pérez. Bueno, vamos a abrir las consultas a las personas que nos acompañan acá en el auditorio del INIE, por si algunos quieren hacer, o alguno o alguna quiere hacer alguna consulta. Bueno, muy buenos días. ¿Me escuchan, verdad? No sé si en la transmisión se escucha. Ah, ok. Bueno, Jimena, primero agradecerte por tu tiempo, por tu espacio. Se escucha muy bajo, dicen, por ahí, en el Zoom, por aquello. Bueno, agradecerte, Jimena, por compartir con nosotros estas ideas importantísimas sobre la educación intercultural. Pues es interesante ver cómo desde acá, ¿verdad? También coincidimos con algunos de estos elementos, particularmente con esta distinción que haces entre la educación intercultural crítica y la educación funcional, ¿verdad? Yo creo que eso es sumamente valioso e importante. Y este tema de la colonialidad del poder, saber y del ser, ¿verdad? Creo que efectivamente transitamos en estos temas actualmente. Y yo quería en ese sentido preguntarte, em, ¿cuáles son esos avances, ¿verdad? Y retos que tiene Argentina o que tiene la Argentina en este tema de avanzar hacia la educación intercultural crítica, que también nos ayuda a nosotros para, de alguna u otra forma, reflexionar hacia adentro, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por su consulta. Y efectivamente, en Argentina ha sido, bueno, es un país de avanzada en términos de leyes en materia de derechos humanos, de educación. Por supuesto, las coyunturas también favorecen o retroceden en materia de derechos. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, las coyunturas actuales, digamos.
Pero la Argentina desde hace muchísimo tiempo ha instaurado, bueno, la educación intercultural bilingüe, sabemos los retos que existen en cuanto a esto. Digamos, se han instaurado en diferentes países de Latinoamérica y sabemos que igual todavía quedan algunos retos, pero sí la Argentina como un país que ya hace bastante tiene estas políticas que tratan, ¿no?, de esa inclusión, que tratan de ese acercamiento. Creo que queda trabajo por hacer. Pero sí, yo he tenido la oportunidad de trabajar con algunas escuelas de la provincia de Buenos Aires, principalmente que trabajan y que reciben a infancias migrantes, y hemos visto cómo, digamos, el cuerpo docente, el cuerpo directivo, ¿no? Trabaja de una manera desde un lugar que trata de incluir, pero no a esa matriz, sino desde otros lugares, con otras pedagogías, con otras actividades. O sea, estoy hablando de cuestiones quizás muy puntuales de cómo se dan en la sala de aula, donde ya no se trata de pensar que todas las infancias tienen el español como lengua materna, sino que hay un reconocimiento en muchos de estos establecimientos de las lenguas madres, ¿no?, de las lenguas nativas de las infancias, y actividades pedagógicas específicas para que puedan expresar esas voces, ¿no? Para que puedan, por ejemplo, traer poemas, traer escritos en sus lenguas, ¿no? Y ya no se trata solo de hablar de la diversidad cultural como algo que está fuera de la sala de aula, sino como algo que está adentro y que muchas veces no se sabe desde qué pedagogías, desde qué didácticas, desde qué abordajes trabajar con eso, y muchas veces lo que vemos que es, en los países en general, digo, bueno, que en alguna oportunidad se dice, bueno, ¿y usted en su país, cuál es su gastronomía, tal? Pero no va más allá de eso. Entonces yo creo que sí se está haciendo una apuesta bastante grande para ese reconocimiento y para finalmente en la sala de aula, cómo se da finalmente esto. Después podemos hablar a otros niveles, ¿no? ¿Qué pasa a nivel comunitario con la xenofobia? Bueno, sigue estando presente, por supuesto. Hay que seguir trabajando en esto, pero sí lo veo como a niveles, digamos, de centros educativos donde hay otros abordajes más novedosos, ¿no? Donde se habla de compartir, se habla de inclusión, pero se habla sobre todo de horizontalidad, de compartir, de respeto, ¿sí? ¿Qué pasa si alguien viene a vulnerar el derecho de esa infancia, ridiculizándola o burlándose? Bueno, qué intervenciones pedagógicas se hacen en esas situaciones, que son bien interesantes, cómo se convoca a las familias, cómo se convoca, ¿no?, a una serie de actores que deben estar presentes también en esos espacios, ¿no? El trabajo con las familias, que es fundamental. Entonces, yo he tenido la oportunidad de ver bastantes buenas prácticas en ese sentido. Creo que queda mucho por hacer, y como digo, la coyuntura, bueno, favorece o no estas cuestiones, pero tampoco homogeneizar y decir que nada está funcionando, que todo está funcionando. Creo que hay lugares, muchas veces se invisibiliza ese trabajo porque no queda registrado o porque no hay un informe específico, pero sí montan proyectos interculturales críticos, desde la interculturalidad crítica, donde esa diversidad pueda expresarse de la manera que desea esa infancia. Por ahí no es hablando de platos típicos, sino de otras cuestiones, ¿no? O a través de la lengua. Sabemos la relación intrínseca entre lengua y cultura y construcción identitaria. Entonces, ¿qué lugar se le da a esas lenguas también en la institución? Es muy importante. Entonces, sí creo que han habido avances en la materia. Ojalá hayan muchos más, porque, bueno, son cuestiones, la discriminación y la xenofobia, y particularmente con la población migrante, es uno, de hecho, de los hallazgos de muchísimos estudios. Es algo muy presente y es una de las principales barreras, de hecho. Cambio. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Sí. Si te puedes poner de pie y ver hacia la cámara para que
La doctora nos puede ver allá. Ok, ¿dónde está la cámara? Está allá en la pared. Ok, bueno, hola Jimena, encantada de saludarte, qué gusto encontrarte por acá. Yo quería como resaltar un par de cosas que dijiste que me parece que son desafíos compartidos entre de lo que estabas planteando y que tenemos acá en Costa Rica. Desde la OIM, acá en Costa Rica, trabajando con educadores y educadoras, nos hemos dado cuenta que tenemos un gran desafío en entender la interseccionalidad desde el hacer, ¿verdad? Y no únicamente desde el análisis de las situaciones o de los contextos en los que trabajamos, como que muchas veces entendemos la interseccionalidad como esa herramienta de análisis que nos permite comprender, que nos permite entender la situación, más desde identificar necesidades, desde identificar problemáticas que hay que abordar, pero nos cuesta todavía un poco en algunos contextos llevar esa interseccionalidad a la práctica, ¿verdad? Más al hacer, más como una propuesta ética en donde a veces una acción pedagógica, una acción educativa, una acción afirmativa puede no solamente abordarse desde el enfoque de género, sino también desde el enfoque de movilidad humana o desde el enfoque de las poblaciones con discapacidad. Entonces, creo yo, y me pareció muy bonita la forma en la que vos planteabas la interseccionalidad, como una forma, una herramienta no únicamente de análisis, sino también que nos permita llevar a la práctica ese enfoque. Y esto me parece súper importante porque el quehacer docente, o por lo menos lo que yo he tenido la oportunidad de ver en los últimos años, está cargado de muchísimas complejidades, ¿verdad? Ser una persona que imparte clases en un centro educativo en Costa Rica hoy es un gran desafío por la complejidad del momento histórico en el que estamos. Y entonces de pronto decimos, bueno, qué bonito que me hablen de educación intercultural, pero es una tarea más, es algo más que yo tengo que hacer dentro de ya una sobrecarga de tareas y funciones importantes. Entonces, este enfoque de entender la interseccionalidad en el hacer nos permite también acompañar a las personas docentes a que no es una cosa más, una carga más, sino que es una forma de ver, de entender, pero también de actuar desde la integralidad del trabajo que estamos haciendo. Así que nada, quería como resaltar eso y agradecerte mucho por la presentación. Muchísimas gracias. Quizás una reacción así rápida para responder a la colega, que es todo un desafío, ¿no? Cómo llevamos a la práctica, al fin y al cabo, estos enfoques de interseccionalidad, de interculturalidad, y cómo transmitimos que justamente no es una carga más. Me quedo mucho con eso que mencionabas, porque muchas veces se ve como, hay un curso más, algo más que hay que hacer, un enfoque más que tengo que adoptar, cuando en realidad es un enfoque que trastoca todos los otros enfoques con los que trabajo y con los que hago y construyo educación. Entonces, me parece súper interesante esto que traes, porque ahí está en cómo generamos esos procesos y esos espacios para que se entiendan desde un lugar que sea muy diferente al de la carga o al de la obligación, sino que son procesos profundamente existenciales, como dice tu vino, que nos van a trastocar profundamente, no solo en nuestro quehacer profesional, sino en nuestra subjetividad, en nuestro plano más personal. Entonces, gracias por el comentario. Saludos. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Jimena, doctora Jimena, vieras que nos consultan a través de las redes sociales. Si usted podría compartirnos su contacto, tal vez un correo electrónico. Sí, por supuesto. Lo puedo poner en el chat, quizás. O decírnoslo por acá. Ok, es Jimena Pérez, Jimena con G, Caraballo, @gmail.com. Jimena Pérez Caraballo, @gmail.com. Y también dejo por aquí mi LinkedIn, por si me quieren también contactar por ahí, con muchísimo gusto.
Bueno, muchísimas gracias entonces, doctora Pérez Caraballo, por su valiosa intervención. Nos vamos a tomar 15 minutos para un refrigerio y regresamos a la primera mesa temática. Muchísimas gracias, doctora Carol, y bueno, y a todos y a todas. Les dejo un saludo muy grande desde Argentina. Gracias. Hasta luego.